obvio que es un tema político. Es un tema tan político que hasta el día de hoy escucho candidatos diciendo que tenemos un presidente que fue guerrillero hace 45 años. Entonces, si eso no fuera importante, ¿por qué lo mencionan? Tenemos conectada en este momento a Sondra McCollins, la abogada que representa a David Murcia Guzmán. No sé si ahí nos escucha. Perfectamente, ¿cómo están? Hola Sondra, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Tercer Canal. Sabemos que estás en este momento de entrevista en entrevista y yo sí quisiera preguntarte, iniciar esta conversación hablando sobre qué motiva esta decisión, esta denuncia de David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella después de tantos años. Bueno, él ha guardado silencio casi durante 18 años, lo dice él, por miedo a represalias, por miedo a que una persona que él considera peligrosa pues haga algo en contra de él o de su familia, pero en vista de las circunstancias, en lo que está pasando, pues le tenía mucho más miedo que aparte de tener dinero tuviera poder y dijo, si no hablo ahora, puede ser que sufra las consecuencias peores de lo que me ha pasado, entonces decidió hablar y me buscó. Quiero aclarar eso porque mucha gente me ha preguntado como que, ay, usted se está montando ahí pues en el bus de la política y por eso está usándolo. No, no, no. Precisamente cuando él vio que yo era potencialmente una persona que podría ser contrincante del señor Abelardo, me buscó para que lo apoyara, porque en el pasado ha contratado abogados que han terminado trabajando, según el señor David Murcia, para la firma de Abelardo de la Espriella. Entonces él quería garantizar que iba a tener un abogado que no se vendiera y eso fue lo que pasó. Sondra, de nuevo muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Hemos estado ya con varios temas, incluyendo tu candidatura presidencial, pero mucha gente que hoy es experta jurídica en Colombia se pregunta si esta denuncia entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial pues todavía se puede hacer después de tantos años y qué efectos inmediatos tendría en Abelardo de la Espriella y por supuesto qué seguiría en este proceso. Bueno, la denuncia como tal es una queja, ¿no? Una queja disciplinaria basada en el Código Disciplinario del abogado que tiene ciertas reglas. Si bien es cierto, hay conductas que son de tracto inmediato, eso significa que hay cosas, hay daños que se hacen en el momento y que producen efectos en el momento y que tienen una manera como de establecerse a partir de aquí y ahí se empezaría a contar una prescripción de esa conducta. En el caso del señor David Murcia, pues lo que él relata en su queja deja entrever que las acciones lo perjudicaron hasta el día de hoy tienen efecto. Eso significa que han sido cíclicas, permanentes y por lo tanto en Colombia existe pues esa interpretación de que cuando el delito o cuando la conducta es permanente, pues la prescripción no cuenta en el momento de la conducta, sino hasta que cesen los efectos. En este caso pues no han cesado, así que el magistrado tendrá que analizarlo, el querellado tendrá que asumir su defensa o poner un abogado que lo defienda y ya pues alegarán lo que tengan que alegar, presentarán sus respectivas pruebas y el magistrado tendrá que dar su veredicto, pues igual eso tiene un debido proceso, tendrá forma de reponer, apelar, bueno, etcétera. O sea, se le garantizarán todos sus derechos fundamentales para que se defienda como a cualquier ciudadano en Colombia. Pero Sondra, específicamente, o sea, para que la gente tenga claridad, esta queja podría inhabilitarlo como abogado, podría llevarlo a la cárcel. O sea, ¿qué escenario, si se llega pues, a aceptar esta queja formal, vendría para Abelardo de la Espriella? En los temas disciplinarios para los abogados puede ser una amonestación, puede ser una sanción económica o puede ser una sanción de suspensión de la tarjeta profesional. No tiene efectos penales, esto es netamente disciplinario, a menos que en algún momento de la situación el magistrado considere que hay que compulsar copias por alguna conducta penal y eso pues ya entraría en otro escenario, pero pues eso no sabemos si va a pasar, ¿no? O sea, simplemente el tema es una queja disciplinaria que tendría sanciones disciplinarias. En lo que hemos escuchado en las últimas horas, se ha hablado mucho
del tema del dinero, ¿no? Se habla de 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de unos honorarios, se habla también de otra cifra cercana a los 700 millones de pesos, se habla de dinero que pudo haber sido utilizado haciendo un lobby en el Congreso de la República. ¿Usted nos puede dar, sobre todo para nuestra audiencia, una claridad sobre ese tema? En realidad, ¿cuánto es el monto? ¿A qué se debió? ¿Si fue por el ejercicio profesional? Un poquito de claridad por ahí. Bueno, lo que dice el señor David Murcia es que a él le cobró unos honorarios por la defensa individual y por la defensa de la empresa, de MG Holding Group. Pero aparte de eso, les solicitó unos dineros para supuestamente hacer un lobby en el Congreso para evitar que sacaran una ley que lo iba a perjudicar en su condición de empresario por el tema del manejo de los dineros en efectivo, cosa que pues eso quedó grabado también en unos audios que la fiscalía tenía interceptadas y fueron mostradas en la primera audiencia, razón por la cual el abogado Abelardo Lasprilla renunció una vez terminó esa audiencia. Entonces, pues ahí están las pruebas, ahí están las situaciones que se pueden verificar y ya el magistrado determinará si eso da lugar o no a una sanción. Sondra, cuando estábamos hace, creo que ya varios meses, analizando todo el tema de estos personajes retenidos en Haití por el tema del asesinato del presidente Juvenal Moïse, tú en exclusiva o primicia aquí en el Tercer Canal nos contaste esa aspiración presidencial y hoy los ataques van hacia, o el desmérito de esta denuncia van hacia ese cálculo político sobre esta denuncia. ¿Qué claridad o qué respondes frente a las personas que quieren inducir a que esto netamente es un cálculo político? Pero es que nos debería interesar, porque es que la política precisamente depende de los seres humanos, de cómo actuamos, de cómo somos como personas y como profesionales. Obvio que es un tema político, es un tema tan político que hasta el día de hoy escucho candidatos diciendo que tenemos un presidente que fue guerrillero hace 45 años. Entonces, si eso no fuera importante, ¿por qué lo mencionan? Es importante nuestra personalidad, por supuesto. Es importante lo que somos capaces de hacer, por supuesto. Es importante si somos leales, si somos éticos, si somos honestos, pues por supuesto. Es un tema netamente político. Ustedes quieren elegir a alguien que es capaz de cualquier cosa, el todo vale por la plata. No, o sea, hay que analizar a quién vamos a tener al frente del destino, los colombianos dirigiendo el país, implementando la política pública, utilizando la chequera del país. Pues yo lo que veo ahorita en este momento es prácticamente una comercializadora ADLE. O sea, está comercializando sus zapatos, sus relojes, sus tragos, sus cosas. Y también vi que hay como unos informes donde dicen que sus empresas están quebradas. Entonces, pues analicemos qué es lo que está pasando. O sea, no traguemos entero, no simplemente vengamos aquí y digamos, no, eso es un tema profesional, no tiene nada que ver con la política. Todo tiene que ver con la política si somos actores políticos o si estamos aspirando a un cargo político. Así que, ojo, analicemos, revisemos y no traguemos entero. Sondra, que mira, ahí te interrumpo, Mariana. Y es que en esas mismas afirmaciones hablan de que la esposa de Sondra McCollins tiene negocios con el gobierno Petro, pero yo que recuerde en diferentes intervenciones que tú has tenido aquí en el Tercer Canal, pues Sondra McCollins muy petrista no es, ¿no? No, pues absolutamente cero. A ver, mi esposo, yo estoy recién casada y esa información sale directamente del asesor jurídico del señor Abelardo de la Espriella, a quien lamento mucho que lo haya hecho porque lo aprecio, es el doctor Germán Calderón, es un gran constitucionalista y él era o es amigo de mi esposo, de hecho él conoce la situación y por eso lo dijo, porque nosotros le consultamos cómo proceder en ese caso, porque primero estaban acusando a mi esposo de haberse cambiado el nombre, ¿sí? Quiero recordar acá que desde la década de los 70 a las mujeres se nos obligaba a llevar el apellido del esposo, ¿sí? Pero eso fue cultural, porque cualquiera de los dos podía llevar el apellido del otro como hacer parte de una familia. En este caso, no significa que uno pierda la identidad, porque la identidad es el número de cédula, los biométricos, o sea, las huellas, el nombre de los padres, todo eso hace parte de la identidad. Entonces el apellido era simplemente para garantizar que era una familia y que esa mujer le pertenecía a ese hombre.
Entonces, yo en este caso me caso con mi esposo hace año y medio y pues yo no me iba, en Estados Unidos se usa todavía eso de ponerse el apellido del esposo y en algunos casos las mujeres le ponen el apellido a su esposo. O sea, algunas celebridades lo hacen, como Zendaya y otras así, ellas no se cambian su apellido, el esposo le pone su apellido. Entonces yo le dije a él, yo llevo muchos años trabajando en mi nombre y no me lo quiero cambiar. Entonces yo no me voy a poner tu apellido. Él dijo, no, yo me pongo el tuyo. Entonces él llevaba 30 años como funcionario del Estado, ha pasado por todos los gobiernos. En altísimos cargos, o sea, no estamos hablando pues que era un funcionario de nivel 3 de asesoría, no, altísimos cargos, ha manejado presupuestos de 4 billones en Caperecón, etcétera, y en 30 años de ejercicio profesional en el Estado nunca tuvo un problema. Él es administrador de empresas con todos los cartones del mundo porque además estudió en el exterior. Y resulta que es cuando me conoce, yo estaba viviendo en el exterior y se fue a vivir conmigo. Renunció a todo el 30 de septiembre del 2023. Posterior a eso nos casamos, posterior a eso pues no, se puso mi apellido. Después de eso, porque dato mata chisme, o sea, ahí están las letras, ahí están los datos, ahí está la información, le llega una notificación de una investigación en la Procuraduría. Recuerden que Procuraduría no tiene nada que ver con el dinero, sino con irregularidades de pronto en documentos, en cosas. Ejerce su defensa y cuando se defiende, pues le quitan esa sanción, que cuando sacaron el chisme, todavía estaba la sanción pendiente de la apelación, a los 3 meses le quitan la sanción y eso sí no lo sacaron en ningún lado. El día de hoy lleva 3 años fuera del Estado porque él apenas llegó a este gobierno, se retiró, se fue a vivir conmigo, trabaja directamente en sus cosas personales del sector privado y está ayudándome en mi campaña y pues ahí sacaron el cuento de que él era, pues primero de Petro, segundo que le manejaba 2 billones de pesos en contratación y pues eso no es diciendo, eso es probando. Entonces, pues aquí las pruebas tienen que sacarlas y yo estoy pendiente de que las saquen. Sondra, muchas personas tienen la duda, incluso incluyéndome, porque Abelardo, el caso de la representación de Abelardo de la Espriella a David Murcia, digamos que fue uno de esos casos importantes en la carrera del hoy abogado, y mi duda va así, no sé si tú tengas detalles o nos puedas contar en qué momento se da esa ruptura David Murcia, Abelardo de la Espriella y por qué se da, si es por unas, digamos, sí, unos inconformidades con la representación como lo estamos viendo hoy con esta queja que se pone o a qué se debe y si tienes más detalles sobre esa distancia. Es el distanciamiento corresponde a una acción que tomó unilateralmente el abogado Abelardo de la Espriella. Él decidió abandonar injustificadamente el caso. Salió de la primera audiencia y no le dijo nada a su cliente, sino que lo dijo a los medios de comunicación, me retiro. Y la razón que dio es porque apareció una contabilidad que yo desconocía, entonces me retiro. Cuando primero el cliente le había pagado ya previamente una auditoría forense contable que él se había encargado de verificar en todas las empresas. Entonces no podía decir que no conocía la contabilidad, si él la manejaba. Segundo, pues él estaba con un mandato, o sea, el mandato te obliga a llevar la representación y si te vas a ir tienes que justificar por qué te vas y justificárselo al cliente, aparte pues del despacho, pero él nunca hizo eso, él simplemente renunció y lo dejó votado. Esa es la razón por la cual el señor David Murcia pues está presentando su queja y también pues lo dejó votado, le había pagado y no le devolvió sus honorarios. Parte de las declaraciones que hemos venido conociendo en las últimas horas de David Murcia Guzmán, sobre todo esta mañana, se refieren al temor que él llega a sentir por parte de lo que puede pasar con su vida y con la de su familia ahora que toma curso esta demanda. Y creo que tiene mucho sentido tener cierto temor frente a un tipo que ha hablado de destripar y morder a todo el que no piense como él, si acumula un poco más de poder. Entonces no puedo dejar de preguntarle sobre ese tema, cómo está la seguridad de David Murcia en este momento y qué garantías tienen pues para que el caso pueda seguir adelante y para que él pueda seguir, digamos, brindando estos testimonios. Pues
está esperando que el gobierno asuma la responsabilidad de su seguridad, porque pues está en manos del IMPEC. El IMPEC es el encargado de garantizar que no le pase absolutamente nada. ¿Qué esperaría yo que eso ocurra? Pues porque sería muy terrible para el país que el hecho de salir a denunciar y a decir la verdad le cueste la vida a un ciudadano. Pues sí, ha pasado muchas veces, pero estamos en una época en que el derecho, los derechos humanos deben primar y el Estado debe garantizarlos. Entonces, sí, elevamos un par de peticiones a unas entidades públicas del Estado donde esperamos se tomen las acciones pertinentes para garantizar la vida del señor David Murcia. Sondra, aquí digamos todo el foco está yéndose hacia Abelardo de la Espriella, pero desde hace 18 años, incluso desde esa primera entrevista que se le hace Cambio, donde él reaparece, hay otros señalados. Por ejemplo, está la señora María Mercedes Perry, que es la liquidadora de MG, y está también todo, pues, esa presión que habría ejercido el Grupo Aval o Luis Carlos Sarmiento Angulo al entonces presidente Uribe para cerrar DMG. ¿Crees que esto puede abrir un espacio para hacer otras investigaciones sobre pues la presión de la banca y también de la liquidación de MG referente a esta pues importancia mediática que está cogiendo de nuevo David Murcia Guzmán? Tanto como investigaciones, a quiénes fueron los que asusaron para que esto ocurriera, no, pero sí el tema de la liquidación, pues es importante tenerla en cuenta, es la única liquidación que lleva 18 años en el país, o sea, hablaron que era una pirámide, pero pues una pirámide cuando se interviene, pues no hay nada que repartir, porque la pirámide consiste en que reciben el dinero y con ese mismo dinero le pagan los intereses a la gente, entonces no hay plata. Pero en este caso no, en este caso había plata en efectivo, había bienes muebles e inmuebles y pues la liquidación lleva con bienes que debieron vender, organizar y dividir, pues hacer todas las distribuciones desde hace muchos años. Ahora, una cosa es una extinción de dominio y otra cosa es una liquidación de la superintendencia. Si hubiese sido una extinción de dominio como ocurre en el 99.9% de los casos de lavado de activos, esta es la primera vez que yo veo que hay una intervención de la super en vez de una extinción en un proceso de lavado de activos, pues no hay ningún derecho a reclamar o se invierte la carga de la prueba y quienes son los dueños, en este caso el 51% del señor David Murcia, pues hubiera sido muy complejo su intervención y probar cómo fue el manejo. En este caso se le han vulnerado esos derechos porque es que él tiene el 51%, pero no ha tenido derecho ni a intervenir. No se le ha pasado, no se le permitió hacer la programación de cómo iba a ser el desmonte ni los pagos, o sea, todos los derechos se le han violado y alrededor de 193,000 tarjetavientes que están reconocidos, pues también, porque ellos hacían parte de la organización. Entonces, sí hay cosas que hay que verificar, sí hay cosas que hay que entrar a preguntar, que espero que este gobierno, que es el que tiene asumando la superintendencia, tome acciones y diga, bueno, ¿y por qué esta señora lleva 18 años aquí? Y no pasa nada. O sea, sí deberíamos hacernos muchas preguntas que espero que empiecen a partir de este momento a resolverse. Sondra, sabemos que estás en plena campaña presidencial, como ya lo has mencionado en esta candidatura, y me imagino, porque además lo están aquí dejando también en el chat en vivo, que constantemente te hacen cuestionamientos por las representaciones que has tenido de personajes como Carlos Leder, Martín Sombra, incluso David Murcia, que las acusaciones que hay en contra de ellos afectaron a muchas personas en el país. ¿Qué respondes tú ante estas personas que te señalan por haber representado o incluso representar actualmente a estos personajes? Que tengo todas las características de la mejor abogada de este país, que he ayudado a hacer justicia, que cuando la policía y el ejército ha hecho todo su trabajo para capturar a estas personas, yo he sido la intermediaria para que todos acepten los cargos que tienen que aceptar, para que reparen las víctimas y para que garanticen que no va a haber una repetición. Por lo tanto, siempre he podido mirar con la cara en alto, con mi frente muy en alto, con toda mi dignidad, a jueces, fiscales, abogados,
litigantes compañeros, a policías y a militares, porque es que una cosa es utilizar el arma de ser abogado defensor para ir y engañar y manipular el sistema, y otra cosa es utilizarla para que el sistema cumpla su función. Yo solamente he ido a juicio a defender inocentes y todas las veces he ganado. Cuando yo he tenido un cliente culpable como Martín Sombra, que es muy difícil pararse frente a una persona como esa y decirle: usted tiene que aceptar, someterse a la justicia, reparar a las víctimas, contar la verdad. Eso no es fácil de hacer y lo he hecho el 100% de las veces. Entonces, eso es lo que la gente tiene que ver. Así, en mi caso, yo no he tenido que salir como otros abogados a decir que el cliente me engañó. A mí nunca me han engañado. Quien ha sido culpable, pues ha pagado lo que ha tenido que pagar, y creo en las segundas oportunidades, que es el caso del señor Carlos Leder. Si ya pagó, si ya no le debía nada a la justicia, pues tenían que dejarlo salir, como tienen que dejar salir al señor David Murcia, que está pagando 2 veces una condena por los mismos hechos. Es el único colombiano que está pagando doble condena por los mismos hechos. Si ustedes quieren que pasemos por encima de la ley y la Constitución porque es Carlos Leder o porque es David Murcia, ojo, porque eso un día les va a tocar a ustedes. Nosotros tenemos que aprender a respetar la ley y la Constitución sin importar a quién se le aplique. ¿Cómo va la campaña? No puedo dejar de preguntarle por eso. Su merced se inscribió por firmas. Hablando de Abelardo de la Espriella, su merced también se inscribió por firmas. Parece de momento sin ningún problema de validez. Así que, ¿cómo va? Su campaña se basa en recorrer el país, en lo digital. Cuéntenos un poquito sobre eso también, por favor. El 100% de las firmas no las avalan. ¿Por qué? Porque mucha gente, y me ha pasado en la calle, yo le decía a alguien: por favor, ayúdeme con su firma, y muchas veces la letra, porque cada persona tenía que poner su letra, es ilegible. O sea, si uno escribe el nombre y no se entiende, y eso es un software que va a meter la página y ese nombre no lo capta, entonces dice dato incompleto. Entonces anulan ese dato. Normalmente lo que ha pasado en la historia de esas recolecciones de firmas es que entre el 30 y el 40% no los pueden verificar, o porque la gente, en vez de poner la cédula, pone el número de teléfono. Cosas como esas pasan. Eso me imagino que fue lo que le pasó al señor Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es el pecado de él? Pues que salió a ufanarse, ¿sí? Que él recogió 5.200.000 y que él las auditó. O sea, que él está garantizando que todas fueron completamente verificables, legibles, completas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es lo que le están cuestionando, porque no es que él cometió un fraude. No, a mí también algunas de esas, pues, demás que no le funcionaron y no pasaron, pero eso generalmente son como el 10, el 15 o el 20% de las que no contabilizan. En el caso del que dijeron que el 72, pues se hubiera quedado calladito y dice: listo, ya cumplí, y no darse tanto bombo diciendo que tiene 5.200.000 firmas, que es lo que todo el mundo le está cayendo encima. O sea, la realidad es otra. Eso es todo. Pero pues cumplimos con el requisito. Tan válida es su candidatura como la mía, y pues esperemos a ver qué va a pasar. Yo voy a hacer una campaña muy digital porque pues soy la promotora del primer partido digital en Colombia, entonces no tendría mucho sentido que saliera a empapelar todo el país, pero también hay que hacer una campaña de tierra, así como se hizo con las firmas. Pues hay que ir a los territorios, hay que hacer presencia, hay que ir a hablar con la gente y hay que darse a conocer. En esas estoy, y espero que la gente analice muy bien a quién va a elegir. Sondra, y en esa misma pues pregunta, en esa misma línea que pregunta Pedro sobre cómo va la campaña, pues cuál es la visión de país que tiene Sondra para el 2026 en adelante, o sea, cuáles son las propuestas, y sobre todo también si, por ejemplo, ahí cabe, desde tu papel como abogada, el tema de una reforma a la justicia. Pues esa es mi bandera principal, ya lo habíamos hablado de hecho en otras oportunidades. Los invito a todos a que me sigan, porque además voy a tener una bomba atómica muy pronto con mi candidatura, con mi fórmula vicepresidencial, para que se den cuenta cómo es que uno debe hacer para representar este país. Voy a tener la posibilidad de ofrecerle a Colombia una verdadera justicia con seguridad, ¿sí? Eso
parece que son las dos orillas, porque una verdadera justicia es un concepto que se maneja mucho o que se lo han apropiado mucho los de izquierda, pero una verdadera seguridad es un concepto que se lo han apropiado mucho los de la derecha. Entonces puede hacer un gran equilibrio, que es lo que nosotros necesitamos, ya no más polarización, necesitamos trabajar por todo Colombia, y Colombia tiene un 30% de gente izquierda, un 30% de gente derecha y un 40% que no sabe para dónde pegar. Entonces hay que tener una propuesta para todos. Entonces mi propuesta principal es la reestructuración judicial basada en mi experiencia, donde vamos a tener una verdadera justicia, una justicia que funcione, porque si no, lo otro nada va a funcionar. Lo segundo es que necesitamos una seguridad multidimensional, de eso quiero hablar de seguridad cuando llegue el momento que me den el chance de explicarles cada punto. Lo tercero es que va de la mano que tenemos la economía, pero en la agroindustria, porque en la tecnología y la tendencia del mundo va a acabar muchos empleos. Y nosotros tenemos unas fortalezas en el campo que hay que llevar a otro nivel. En el cuarto punto, una salud digna, que tiene que ver muchísimo con la tecnología. Nosotros tenemos un súper sistema de salud. Nos falta desafinar ciertas cosas, sobre todo el manejo del billete, y eso se va a hacer con tecnología. Y lo último es una verdadera inclusión. Ese programa es donde vamos a reivindicar la posición de la mujer en la sociedad, las madres cabezas de hogar, los cuidadores, que el 95% son mujeres, el tema de movilidad reducida, tenemos 3.8 millones de personas con movilidad reducida, pero con obligaciones, necesidades, familia, etcétera, y una serie de situaciones que tenemos que resolver desde lo social. Entonces, ahí voy a hacer la diferencia porque, pues, de la mano de una mujer que tiene ese sentido de protección, menos violencia, menos corrupción, vamos a poder resolver las cosas malas que tenemos en este país. Lo único diferente que podemos hacer es elegir a una mujer. Sondra, yo tengo muy presente, por ejemplo, también un informe que hiciste con Daniel Mejía, compañero de nosotros aquí en el tercer canal, donde pues, o sea, netamente hablabas de que Abelardo Lesprella es ese abogado también candidato que deja mal a los abogados que quieren ser candidatos. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte sobre cómo queda esa imagen y si crees que el Consejo Nacional Electoral, que es el que dice quién se puede lanzar, cómo se puede lanzar y determina las listas y demás, pues tendría, o cómo has visto su papel y si debería reformarse, porque es algo también que se ha puesto como en el panorama político. Algo que yo sí que quisiera plantear en una gran reforma es el tema del manejo de las finanzas en las precandidaturas, porque pues se notó, ¿no?, la desigualdad. Mientras unos candidatos tenían una vallita, en el caso mío a nivel nacional recogiendo sus firmitas, pues había otros con 500 vallas a nivel nacional y eso tiene un costo. Pero las precandidaturas no tienen cuentas claras. Es decir, tú te puedes gastar en una precandidatura 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos y no hay un control. Eso me parece un tema de desigualdad, porque la democracia debe ser la participación igualitaria de todos. Entonces, quien tiene la tula, pues tiene más capacidad de ir, recoger más firmas, de darse a conocer, y eso no debería pasar. Esa es una de las cosas que sí creo que tenemos que reformar, que va a ser una de mis propuestas, porque pues todos tenemos derechos, pero debe ser unos derechos con ciertas, por lo menos reglas, donde todo el mundo tenga igualdad de condiciones. Pues lo digo por muchas candidaturas que vimos con excesos de dinero que nunca van a ser reportados. Sí, como las de un tal Gustavo Petro, mismo Abelardo Lesprella, entre otros. Y Sondra, ¿cómo va el tema con el Congreso? ¿Uno sí puede gobernar sin el Congreso o tú tienes candidatos? Yo tengo candidatos, están avalados por Alianza Verde, pero sí se puede gobernar sin el Congreso, porque es que el presidente es un ejecutivo. Hay de mis 5 propuestas, 2.5 dependen única y exclusivamente de la voluntad política del lapicero del presidente, pero las otras 2.5 son reformas a la Constitución o a la ley. Esas hay que llevarlas al Congreso, que yo espero, con el amor que le tengo al país, que sin polarización, sin agendas privadas, sin venir con ese lastre pues de la política tradicional, el Congreso que llegue, que espero que la gente también tome conciencia quién va a elegir, que no sean los mismos que ya tienen todas las mañas, pues puedan pensar más en el país que en sus propios intereses. Básicamente el tema de la justicia, alguna del tema de la reforma agraria, que sí hay que hacerlo para poder hacer la industrialización, porque nosotros estamos obligados por ley a no meter unos temas, o sea, mejor dicho, desde la década del 50 le vendimos el país a unas empresas específicas que tienen que ver con todo lo que es las
pesticidas y todos los químicos que se le meten al agro. Entonces necesitamos hacer una reforma si queremos pasar a otro nivel ahí, ¿no? Porque le vendimos el alma al diablo. Entonces no quiero entrar en detalles ahorita, pero eso es una reforma y es una reforma que debe el Congreso aprobar, entre otras cosas, pero pues son 2.5 de mis propuestas que necesito Congreso y las otras sí serán cuestiones de voluntad política, que cuando la gente vea que sí se puede y que vean esas victorias prontas, tempranas, cuando uno llegue, pues si no quiere el Congreso, las sacamos a un referendo y que el pueblo decida. Sondra, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista, por aceptar estar en este espacio del Tercer Canal, en Periodismo Sin Corrección. Siempre le pedimos a nuestros invitados un mensaje final para nuestra audiencia que nos ve en este momento, así que preguntarte cuál es tu mensaje para la audiencia del Tercer Canal. Bueno, primero que siempre me he sentido en casa en el Tercer Canal, siempre me han tratado con cariño. Muchas gracias por este espacio respetuoso. Podemos pensar diferente, pero dentro del respeto y la tolerancia podemos vivir todos en un mismo lugar. Ese es el mensaje. Tratemos de en estas elecciones elegir a una persona que una, no que siga polarizando, porque no podemos seguir en este tema de violencia, no solamente de redes, sino verbal y violencia física. Necesitamos recuperar el territorio, pero también necesitamos seguridad social, seguridad y justicia, y necesitamos un país donde todos podamos vivir tolerando al otro. Lo único diferente que podemos hacer, mi gente colombiana, es elegir a una mujer. Las mujeres somos menos corruptas, menos proclives al delito, somos menos violentas, más organizadas, más disciplinadas, más leales, más comprometidas, etcétera. Aprovechemos esa capacidad que tenemos las mujeres de poner orden en la casa y vamos a tener un país diferente. No podemos pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Así que vamos a replantear lo que hemos hecho hasta ahora. Y que me sigan en mis redes sociales, @Sondra con O, Sondra Macol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo Sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?